Tuve la oportunidad de conocer al doctor Sáenz Flor hace algunos años, eh, cerca de 10 años aproximadamente, compartimos una mesa en un evento en México, y desde ese momento hemos mantenido contacto, hemos interactuado a través de la distancia, a través de las redes sociales, y no hemos perdido esta amistad y esta pasión también por el laboratorio clínico. Lo invité a participar de este quinto foro, y inmediatamente aceptó y nos acompaña el día de hoy. De verdad es un honor, es un orgullo para mí poder compartir este espacio con el doctor Clever Sáenz Flor. Él es médico especialista en patología y laboratorio clínico de la Universidad Central de Ecuador. Es docente de investigación y bioestadística de la carrera de medicina también de la Universidad Central de Ecuador. Es presidente de la Sociedad Ecuatoriana de Patología Clínica. Es miembro de la Sociedad Española de Medicina en Laboratorio. Es director médico y gerente de calidad de SYNLAB Ecuador, una cadena de laboratorios que también está expandida en Latinoamérica. Eh, Tuvo, saliéndonos del protocolo, una brillante participación ayer en el Mundial, clasificando, ¿cierto? Sí, estuvo de infarto, pero fue una enorme alegría, sí, A sí. la siguiente fase, y hoy día va a compartir con todos nosotros una brillante presentación desde ya que tituló Medicina de laboratorio basada en valor, innovando en la gestión. Estimado Clever, bienvenido y lo dejo con la pantalla. Muchas gracias. Confírmame si se ve bien la presentación. Creo que tengo que. Eh, ahí estoy viendo vuestra pantalla. Hay que poner la modo Ahí está presentación. bien. Ahí está perfecto. Muy bien. Listo, muchísimas gracias por la introducción. He pasado una mañana divertida escuchando todas las presentaciones, así que muchas gracias y creo que estamos muy alineados en lo que vamos a conversar. ¿Alguna vez alguien preguntó qué pasaba más allá de ISO 15189 como una pregunta de si llegamos a 15189, ¿qué nos espera en el futuro? Y creo que la respuesta es esta. Yo trabajo en un laboratorio que lo acreditamos hace más o menos 14 años y que está certificado como 20 y pico de años, 22 años. Y este enfoque del que vamos a conversar hoy es un enfoque muy interesante que se ancla muy bien en todas las cosas que hemos conversado. Si nosotros vemos la historia de los últimos 30 años del laboratorio, incluso desde cómo ha cambiado la denominación, ¿no es cierto?, de lo que lo llamábamos laboratorio clínico a cómo hoy la tendencia global es hablarlo como medicina de laboratorio, como esta disciplina compleja, interdisciplinaria, que se encarga de obtener o de generar información para la toma de decisiones clínicas, ya sea en humanos o en animales, porque la medicina de laboratorio se amplía también al espectro veterinario, nos permite entender lo compleja que es esta área de especialidad y que lastimosamente cada vez es menos llamativa para las nuevas generaciones, como lo explicó algún colega previamente, porque hoy tenemos una necesidad enorme de recursos humanos que se apasionen por esta área tan importante de la práctica médica y de la práctica profesional, en donde, más allá de generar resultados, nosotros hemos hablado siempre de que es un área en la que nosotros generamos información para la toma de decisiones médicas, porque cuando le ponemos ese resultado, valores de referencia, le ponemos notas interpretativas, le acompañamos de recomendaciones clínicas, deja de ser un resultado y se convierte en información accionable para la toma de decisiones médicas. Lo que vamos a conversar hoy es un concepto que apareció en el 2006, propuesto por el doctor Michael Porter, por profesor Michael Porter de la Universidad de Harvard, donde él habla por primera vez de la medicina basada en valor y es una relación en la que es una forma de entender la práctica profesional en donde con nosotros podemos generar resultados relevantes para los pacientes con el mejor costo-efectividad. Y dentro de este rol de la generación de información relevante para la obtención de resultados relevantes sobre los pacientes en una relación anclada con el costo, evidentemente la medicina de laboratorio tiene un rol fundamental. Porque nosotros podemos generar información accionable no solamente para la identificación de enfermedades, sino que tenemos hoy por hoy la capacidad de desarrollar modelos predictivos
o segmentar poblaciones con riesgo de enfermedad a través de la información que nosotros generamos y a través de las nuevas herramientas diagnósticas enfocados cada vez más a esto que hoy llamamos la medicina personalizada, enfocado siempre a la reducción de errores y a la optimización de los servicios de salud, ¿no es cierto? Y optimizando el gasto sanitario, porque recordemos que si algo nos enseñó la pandemia es que ningún sistema en el mundo es un sistema 100% sostenible en el área de salud. Incluso los sistemas sanitarios del primer mundo sufrieron enormes desgastes de frente a lo que significó la pandemia. Entonces, en este contexto, hay que cambiar el switch y movernos de realidad, ¿no es cierto? De una percepción de que el laboratorio clínico es un commodity, como alguien alguna vez lo mostró incluso a lo largo de esta mañana, donde solamente estamos anclados a ver estas tres cosas que muestra esta diapositiva de aquí. El costo por test, los test por volumen y los tiempos de respuesta, en donde casi la competencia en el mercado está, ¿quién me da el test más barato? ¿Quién me lo ofrece más rápido? ¿Y quiénes hacemos más volúmenes de test para los pacientes? Y eso reduce el efecto real de la importancia de la medicina de laboratorio dentro de la práctica clínica, porque realmente el laboratorio clínico toca todos los aspectos de la condición humana, ¿no es cierto? El laboratorio clínico acompaña a las personas desde que estamos desde que somos embriones y cigotos, desde cuando comienza el embarazo en nuestra madre, ¿no es cierto? Nos acompaña durante el parto, durante la infancia, la adolescencia, la adultez y la vejez, porque toda la información que nosotros generamos para las decisiones médicas nos acompaña a lo largo del tiempo y hoy nos acompaña en un concepto de envejecimiento saludable en donde la salud ya no va enfocada solamente a los temas de detectar enfermedad, sino a los temas de bienestar. De tal manera que estos drivers que cada vez se enfocan más hacia la medicina personalizada me dicen que no es solamente un tema de volumen y de tiempo de respuestas y de calidad y de eficiencia y de costo eficiencia, sino también de cómo nosotros dentro de un sistema integrado sanitario podemos aportar información para la toma de decisiones médicas. Obvio, el concepto es que este sea un sistema eh, donde podamos tener acceso a información que me permita individualizar y entender el comportamiento de la salud en las poblaciones. Entonces, este modelo de medicina basado en valor, miren que tiene algunos focos interesantes, ¿no es cierto? Se basa en el impacto que tiene las decisiones que nosotros, la información que nosotros entregamos sobre las decisiones a los pacientes, ya sea para diagnóstico, pronóstico, evaluación de eficacia terapéutica o selección terapéutica. Enfocándonos entonces a qué tan eficientes somos hoy. Hemos estado trabajando nosotros, por ejemplo, los últimos 10 años con la Sociedad Ecuatoriana de Nefrología para tratar de bajar el manejo de la enfermedad renal crónica, de los consultorios de nefrología a la atención primaria, con cosas súper simples, ¿no es cierto? Desde los laboratorios generando, por ejemplo, la implementación de la tasa estimada de filtrado glomerular a todas las mediciones de creatinina, para decirle, recordarle al médico que hay un riñón ahí. Y queremos evitar que los pacientes lleguen a enfermedad renal crónica y entonces tratamos de detectarlos tempranamente con una tasa estimada de filtrado glomerular, incorporándoles a elementales y microscópicos de orina la tasa de relación albúmina-creatinina para que se pueda detectar tempranamente, si es cierto, con un bajo valor predictivo positivo, como de 70%, pero 70 de cada 100 pacientes que tengan alterada esta relación semicuantitativa seguramente tendrán algún grado de falla renal. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que se puedan identificar tempranamente pacientes con enfermedad renal crónica estadio 1, estadio 2, estadio 3, para retrasar la progresión de la enfermedad renal y disminuir los costos sanitarios al final, que son muy altos en la diálisis peritoneal o en la hemodiálisis. De tal manera que buscamos entonces, a través de la medicina basada en valor, también trabajar sobre medicina personalizada, trabajar sobre algoritmos de diagnóstico preventivos o de manejo particular de cierto grupo de enfermedades de interés, enfocados al cuidado, enfocados a cómo podemos integrarnos dentro de unidades de diagnóstico integrado, como el ejemplo que mostró el colega temprano
en la Fundación Santa Fe, que ellos montaron un modelo que se llama Laboratorio 2.0, que está basado en medicina basada en valor, en donde podemos tener integrada la diagnóstica de la patología clínica, de la anatomopatología, de la imagen, de la información clínica dentro de sistemas de soporte de decisión clínica, Clinical Decision Support, que nos permitan ver más allá de lo evidente, ¿no es cierto? Y pasar de ese modelo reactivo que lo vemos aquí, cuando yo detecto ya al paciente obeso, hipertenso y diabético, y ahí recién me preocupo de buscarle riesgo de falla cardíaca. Cuando en realidad, si yo tuviese cualquier paciente en cualquier condición sin clínica y que tenga un riesgo de tener estrés cardíaco, si es diabético, si tiene sobrepeso, si es hipertenso, si tiene más de 40 años, si tiene antecedentes de enfermedad renal crónica, tamizarlo con, por ejemplo, péptidos natriuréticos arteriales para saber su riesgo potencial de desarrollar una enfermedad cardiovascular. Y en estas experiencias hay cosas muy, muy interesantes que uno las puede encontrar, ¿no es cierto? Nosotros tamizamos en una población nuestra de trabajadores pesqueros, estamos haciendo el artículo ahora, alrededor de 800 trabajadores pesqueros los tamizamos con NT-proBNP y encontramos 2% de pacientes con NT-proBNP con valores por sobre los cortes recomendados que incrementan el riesgo de enfermedad cardiovascular y de falla cardíaca o muerte por cualquier causa. Y fueron derivados a ecocardiografía y se encontraron pacientes ya con fallas cardíacas tempranas que no se diagnostican habitualmente. Entonces, ¿cómo logramos nosotros hacer esto? ¿O cómo construimos esta visión basada en valor? A partir de entender los nuevos roles que tiene el laboratorio dentro de un sistema integrado y donde podemos apoyar la diagnóstica para poder predecir el comportamiento o segmentar poblaciones de riesgo o incluir informaciones en nuestros tests que permitan soportar decisiones médicas. A veces nosotros no generamos información o no generamos índices que tienen valor clínico. Cada vez los clínicos tienen mayor presión de los sistemas sanitarios, ¿no es cierto? Sabemos que un clínico tiene entre 15 y 20 minutos para atender a un paciente de morbilidad en los sistemas ambulatorios de salud pública, al menos en Ecuador. Y esa es una realidad que más o menos se replica en algunos sistemas sanitarios. Además, pocos especialistas, una gran demanda de atención. Y entonces, ¿por qué no les ayudamos entregándoles índices que les permiten evaluar rápidamente a los pacientes? Por ejemplo, nosotros hemos incorporado dentro de nuestras biometrías hemáticas 3 índices inflamatorios que están adheridos a la biometría hemática. Índice linfocito neutrófilo, linfocito plaqueta y CIRI, que es un índice que incluye a los monocitos también, todos con valor vinculado a riesgo cardiovascular y a incremento de probabilidad de muerte por cualquier causa en pacientes hospitalizados o en pacientes de terapia intensiva, de tal manera que les agrega un valor enorme a los médicos de tener esa información adherida ahí. ¿O por qué no calculamos un índice de fibrosis hepática anclado a todos los pacientes a los que se les pide TGO, TGP y plaquetas por sobre cierto grupo de edad para poder darle una herramienta de sospecha de esteatohepatosis no alcohólica a los colegas que están trabajando con este tipo de población? ¿Cómo podemos nosotros predecir o segmentar poblaciones con riesgo para tomar decisiones tempranas? Porque el hígado no duele, porque el riñón no duele y porque muchas veces los clínicos nos olvidamos que existen riñones y que existen hígados que están por ahí generando una comorbilidad que en algún momento puede terminar siendo un evento agudo. De tal manera que la visión de futuro, como hemos conversado desde hace probablemente más de 20 años, es los profesionales de laboratorio deberíamos romper esta barrera que nos separa de los médicos clínicos y salir no solamente a conversar, sino salir a proponer dentro de un ecosistema sanitario integrado cómo podemos aportar información que sea accionable para la mejor toma de decisiones. Y en esto van a haber impactos sobre la calidad de salud de las personas, la calidad de la intervención y también van a haber impactos sobre cómo nosotros generamos información para que ellos puedan accionar rápidamente. Nosotros, por ejemplo, manejamos aquí en el Ecuador probablemente un porcentaje
muy cercano al 50% de los pacientes que, que están en hemodiálisis. Y un problema serio del manejo de los pacientes en hemodiálisis es el manejo de las hipocalcemias, el manejo del hiperparatiroidismo secundario y además el manejo de la anemia, porque dentro de los perfiles habituales está siempre metida la ferritina ahí, ¿no es cierto? Más la hemoglobina dentro de la biometría hemática, y hay que entender o darles información a los médicos nefrólogos cómo pueden interpretar adecuadamente en un contexto de un paciente inflamatorio esas concentraciones de ferritina y esas concentraciones de hemoglobina que aparentemente son discordantes. Así que desarrollamos tableros que están a disposición de los médicos tratantes de nefrología, donde ellos pueden entrar y pueden revisar indicadores por centro de atención, por ejemplo, de hipocalcemia, de hiperparatiroidismo secundario por PTH, de anemia, de deficiencia de hierro y de anemias funcionales, de tal manera que ellos puedan discriminar los pacientes que tienen una anemia o unos niveles de ferritina elevados asociados a procesos inflamatorios de aquellos que no tienen esos procesos para decidir las intervenciones terapéuticas, si ellos intervienen con eritropoyetina o solamente intervienen con hierro dependiendo de la condición biológica. Y esto ha permitido agilitar un montón, digamos, la información que nosotros entregamos con la toma de decisión médica, porque si seguimos trabajando en silos, el trabajo en silos genera problemas. Y si ustedes se fijan en la presentación que hizo el colega de la Fundación Santa Fe de Bogotá, esa migración de laboratorio, digamos, no es un tema que solamente está encerrado en las áreas físicas del laboratorio, sino que está vinculando información con las áreas clínicas y permite trabajar en estos sistemas armonizados que se llaman de soporte de decisión clínica, donde el manejo de la metadata es fundamental para entender el comportamiento de las poblaciones, ¿no es cierto? Si algo promueve esta medicina basada en valor hoy, es, por ejemplo, que nosotros dejemos de trabajar sobre los valores de referencia tradicionales que los usamos en los laboratorios para pasar a trabajar sobre valores de referencia, sobre valores de comportamiento y de variación individualizada. Porque resulta que tenemos pacientes, por ejemplo, que habitualmente tienen concentraciones bajas de enzimas hepáticas, por ejemplo, y en donde una elevación de 2 o 3 veces esa enzima hepática basal de él ya representa una condición patológica independientemente que no supere el rango, el límite superior de la normalidad poblacional. Entonces, hay que tener un cambio de switch para construir un sistema sanitario basado en valor. Ojo, ya no es una responsabilidad solo del laboratorio, sino del sistema sanitario integrado, ¿no es cierto? Cuando ustedes trabajan, cuando nosotros logremos trabajar en ecosistemas integrados, donde tengamos acceso a la historia clínica, tengamos acceso a farmacia para saber la adherencia del paciente a los medicamentos, tengamos acceso a las otras áreas de diagnóstico, a imagen, a patología, para poder construir decisiones basadas en integralidades, donde yo como anatomopatólogo, cuando vea una biopsia renal de un tumor o vea una biopsia renal de un proceso nefrótico o nefrítico, pueda revisar también la información que tengo desde el área de laboratorio clínico para poder entender toda la fisiopatología y tener al paciente en una sola integralidad. Ese es el reto de futuro de la medicina basada en valor, ¿no es cierto? Donde este nuevo paradigma busca cambiar a los laboratorios de ser unos resultorios, unos entregadores de resultados, de datos y números, a volvernos valoratorios, a poder entregar desde un punto de vista estratégico y de un punto de vista de medicina basada en valor, respuestas a preguntas clínicas que impacten directamente sobre las decisiones. Obvio, para poder llegar a hacer ese valoratorio, primero hay que cumplir algunos requisitos básicos que creo que todavía no logramos cerrarlos en la región, y es cómo asegurar nuestros estándares de calidad al más alto nivel posible y que en el mundo ideal es ISO 15189 con todas sus exigencias y todos sus requisitos que hoy se han paseado en las reuniones previas que hemos conversado, ¿no es cierto? Porque claro, lo que nosotros queremos desde un punto de vista de la racionalidad también es, desde la visión basada en valor, es transferir al clínico una responsabilidad que debe ser compartida con nosotros y es cómo nosotros aseguramos que se use el test correcto para el paciente correcto en el momento clínico correcto. Right test, right time, right patient, right cost, right outcome. Haciendo test que respondan a las preguntas clínicas
tener un plan de acción para cada resultado, actuar con criterios de eficiencia para mitigar la sobreutilización, la infrautilización o la subinterpretación de los resultados, porque existe un desperdicio enorme de pruebas diagnósticas, no solamente en todos los países en donde se ha evaluado el uso racional de pruebas diagnósticas. Así como los médicos y quienes trabajamos en el laboratorio hemos peleado en décadas para hablar sobre el uso racional de medicamentos y el uso racional de prescripción de antibióticos, hoy deberíamos emprender una batalla desde la misión de la medicina basada en valor de uso racional de pruebas diagnósticas, porque la magnitud del desperdicio de pruebas diagnósticas es más o menos entre el 28 y el 40%. Y hay un montón de pruebas clínicas innecesarias, y hay un montón de causas por las que los médicos clínicos prescriben pruebas diagnósticas de manera indiscriminada, sin olvidarnos de la dicotomía médica, pero sí pensando en quizás en medidas de protección, por ejemplo, en búsqueda de protección de frente a un potencial riesgo legal con un paciente, en prescribir más pruebas diagnósticas para tratar de pensar de que con eso yo evalúo todas las aristas posibles y me cubro, ¿no es cierto? En realidad, esta mala práctica de generar test innecesarios genera también mayores riesgos para poder tomar decisiones clínicas, porque a mayor número de test, mayor probabilidad de errores aleatorios que generen desviaciones en las pruebas que yo prescribo. La realidad entonces en esta medicina basada en valor es que si uno piensa en los valores globales de la práctica sanitaria, lo que representa el laboratorio son probablemente centavos de dólar dentro de la gran masa global del gasto sanitario. Sin embargo, este pequeño gasto en salud adecuadamente administrado y gestionado soporta la mayoría de las decisiones médicas, de tal manera que resulta racional desde todo punto de vista generar una inversión en medicina basada en valor que me permita obtener mejores resultados con el menor costo posible dentro de sistemas de información integrados de prácticas sanitarias que optimicen el uso de estos recursos, ¿no es cierto? Pensando en el bienestar de las personas. Este es un tema tan importante, que la Sociedad Europea de Medicina de Laboratorio formó este comité el año pasado, el Value Score for Clinical Laboratories, el score de valor para laboratorios clínicos, y de hecho fue objeto de una publicación del profesor Plevani, que es el chair de este comité, el año pasado, diseñando cómo de manera objetiva yo podría evaluar que un laboratorio está ejecutando sus actividades con visión de medicina basada en valor. Y este paradigma nuevo de la medicina basada en valor tiene varias métricas de core, ¿ya? ¿Cómo yo logro demostrar que la información que yo estoy entregando es realmente accionable para una mejor toma de decisión médica? ¿Cómo yo puedo demostrar que dentro de mi proceso total de testeo, desde el preanálisis hasta el posanálisis, tengo todo dentro de control, incluido la ruta del paciente, el journal del paciente, ambulatorio u hospitalario? ¿Cómo puedo hacer o demostrar que estoy manejando data personalizada para poder hacer una evaluación integral de ese paciente? ¿Cómo yo soporto la toma de decisiones médicas empleando información histórica de pacientes que faciliten el comportamiento, la conducta o el entender qué pasa con un paciente? En este modelo que les contaba yo de los pacientes de diálisis, por ejemplo, el médico puede ver a un paciente que tiene hoy una condición, por ejemplo, de hipocalcemia, y ver el comportamiento durante los últimos 2 o 3 años de ese indicador en ese paciente asociado a otros indicadores que están vinculados dentro de esa plataforma de, de BI para análisis de esta metadata. ¿Y cómo puedo yo demostrar que hago una integración múltiple entre los diferentes servicios de diagnóstico y clínicos para demostrar esta integración multidisciplinaria, que al final, digamos, es el principal catalizador de este modelo de medicina basada en valor? Y en esta propuesta hecha por la FLM y por el profesor Plevani, ustedes ven que hay 4 aristas importantes, ¿no es cierto? El nivel de automatización, que por ejemplo lo mostraron muy bien hoy en la mañana
en la charla del doctor de la Fundación Santa Fe de Bogotá, del colega. El segundo, la interacción con los clínicos. El tercero, la gestión de los datos. Y la cuarta, la trazabilidad. Mediado a través de, mediado en medio de todo esto, de un sistema de indicadores, de benchmark, que me permitan a mí entender cuál es el comportamiento de las cosas que yo hago en el laboratorio. En América Latina nosotros tenemos probablemente el programa más exitoso o más importante de indicadores de laboratorio, que es soportado desde la Sociedad Brasileña de Patología Clínica y que tiene más participantes incluso que el del programa de indicadores de IFCC. Y es un programa que tiene un costo, creo que, de $100 anuales y que muy pocos laboratorios en la región aportan información a ese programa de indicadores. Y pese a eso es el programa de indicadores más grande de la región. ¿Por qué no nos atrevemos a introducir información de nuestros indicadores en estas plataformas armonizadas, donde están indicadores de preanálisis, de análisis, de posanálisis, que al final nos van a permitir entender cómo están funcionando los servicios y cómo estamos prestándolas, entregando la prestación a nuestros clientes, sean estos pacientes u otros laboratorios, para entender cómo estamos trabajando? Ya sabemos que este proceso de, de mejora va a ser un proceso continuo y donde sabemos claramente que los problemas más grandes están en el preanálisis y están en el posanálisis, ¿no es cierto? Si uno mira el Total Testing Process, es como una sonrisa, porque tenemos las tasas más altas, estarán siempre en el preanálisis, las más tasas más altas de error y de riesgo, y las tasas más altas de error y de riesgo estarán en el reporte, en la validación y entrega de reportes y en la utilización clínica de estos reportes. De tal manera que yo debería tener la capacidad de trazar todo lo que pasa con mis muestras a lo largo de este ciclo de vida del proceso analítico y lograr tener indicadores que me permitan identificar cómo estoy funcionando. Ya sabemos que en teoría tenemos la mayor tasa de control dentro de las áreas analíticas en los laboratorios que tienen altos estándares de control. Sabemos que hay laboratorios de pequeño volumen o individuales donde los estándares de control no llegan a ser los deseables y donde probablemente el comportamiento no sea igual al que vemos. Pero esa es la teoría. El deber ser es, debemos caminar hacia allá, ¿no es cierto? Y deberíamos tener la capacidad de preguntarnos cómo nosotros evaluamos, qué tanto aportamos para la toma de decisiones médicas. Y claro, dentro de esto los procesos de automatización son extremadamente importantes. Creo que el ejemplo que vimos hoy en la mañana de la Fundación Santa Fe de Bogotá es un muy buen ejemplo de cómo una automatización inteligente pensada en procesos integrados dentro de una estructura de procesos hospitalarios o de servicio médico, favorece definitivamente a la calidad de los reportes, pero también a la oportunidad y a cómo nosotros desde ese servicio entregamos información accionable para la toma de decisiones médicas, anclados seguramente a los sistemas de información hospitalarios y anclados seguramente a los otros servicios que tiene el hospital. Entonces, esto va a lograr la disminución de los errores en el proceso de los especímenes, en el sorting, en la ruta, en el marcaje y en la rotulación de los pacientes, bastante más eficiente que lo que lo hacemos de manera manual. Y obviamente al final deben estar una suerte de indicadores que nos permitan a nosotros saber qué tanto aportamos en este modelo de medicina basado en valor. Miren lo que les decía, ¿no es cierto? En esta pirámide que propone el doctor Plevano y dice, ¿cuál es la base de lo que yo debería trabajar para trabajar en medicina basada en valor? Pues monte primero un programa, un estándar de aseguramiento de la calidad analítica adecuado en sus laboratorios. Yo diría de aseguramiento de la calidad, no solo analítica, sino preanalítica, analítica y posanalítica, como lo hemos visto hoy en la mañana. Segundo, alcance estándares internacionales alineados a normativas internacionales que aseguren que usted está bajo un estándar de seguridad del paciente con cumplimiento de ISO 15189, ¿no es cierto? Independientemente que en nuestros países no sea obligatoria el cumplimiento de ISO 15189, el cumplimiento de los conceptos que están dentro de ISO 15189 están anclados a seguridad y calidad, a seguridad del paciente basada en la calidad de los procesos que nosotros montamos y diseñamos en el laboratorio, ¿no es cierto? Alguien habló de España en la mañana, la importancia, por ejemplo, de las normativas CE y de las normativas IBD,
que si bien en Sudamérica no son de cumplimiento obligatorio, son deseables, ¿no es cierto? La verdad es que en Sudamérica vemos que tenemos una gran introducción ahora de un montón de dispositivos de diagnóstico, muchos sin marca CE, muchos sin normativa IVD y muchos del tipo Point of Care Testing que están siendo implementados en los laboratorios de mediana y baja complejidad para fines diagnósticos cuando sus limitaciones no son diagnósticas, sino únicamente de tamizaje. Entonces hay que cuidar este componente de la mitad. Y luego de eso, dar el salto a esta medicina basada en valor, donde, convencidos de que tenemos los procesos controlados, bajo estándares internacionales, podemos incorporarnos dentro de ecosistemas que permitan generar indicadores de cómo nosotros aportamos a la toma de decisiones médicas. Esa es la idea. Cómo nosotros al final podemos aportar a través de indicadores armonizados a eh, al bienestar de la persona y a las mejores tomas de decisiones, pensando el bienestar de los sujetos no solamente desde la óptica del diagnóstico de la enfermedad, sino de la evaluación de condiciones de salud, bienestar, diagnóstico, eficacia y selección terapéutica y monitoreo a lo largo del tiempo de las intervenciones que se ejecuten sobre estas personas, ¿no es cierto? Y en ese espectro de personalización es lo que yo les decía, miren, nosotros debemos en el futuro trabajar sobre transmutarnos de los valores de referencia tradicionales a estos límites de decisión personalizada, que son análisis hechos sobre cada sujeto y sobre su propio ruido de variación biológica para poder detectar tempranamente la aparición de una condición. Obviamente, requiere que los profesionales que trabajamos en el laboratorio y los sistemas sanitarios tengamos accesos a metadatas. La idea es lo que está puesto ahí en el futuro valores de referencia de cambio personalizados persona a persona para monitoreo a lo largo de la vida para detectar condiciones tempranamente, ¿no es cierto? Y es que la medicina ha volado tanto que el año pasado, me parece que en el último trimestre se aprobó ya por la FDA el primer test de screening genético con ctDNA, con DNA tumoral circulante, para cáncer de colon. Y ese es un camino que hoy comienza y que requerirá que nosotros los laboratorios estemos preparados para poder anclarnos dentro de estas vías multidisciplinarias para tomar interacción con los prescriptores, con quienes financian los sistemas sanitarios, porque a futuro esta medicina predictiva va a requerir también un cambio de visión de quienes trabajan los sistemas de aseguramiento en las poblaciones, ¿no es cierto? Tanto públicos como privados, como para que estos test se incorporen y sean incluidos dentro de las capacidades de pago de los sistemas sanitarios para que puedan ser implementados y trabajados. De tal manera que tenemos un reto enorme desde la trazabilidad, desde la automatización, la generación de indicadores que me muestren mi desempeño, la generación de algoritmos de manejo de datos que permitan entender el comportamiento de las condiciones de salud y de bienestar en las poblaciones y en las personas para tener una interacción clínica multidisciplinaria. Si nosotros pensamos, ¿qué tan potente es el laboratorio para manejar aspectos claves de la salud, como el famoso síndrome cardio-reno-metabólico, y como si pudiésemos predecir el comportamiento de la población con riesgos de presentar esta condición, podríamos prevenir más o menos una cuarta parte de las muertes que se generan en nuestros países y seguramente gran parte de los costos que están asociados al tratamiento de estas morbilidades. De tal manera que el poder que tiene el laboratorio, hoy la medicina en laboratorio, es enorme y de alto valor dentro de la práctica de salud. Y ese es el futuro al que debemos apuntar. Quienes estamos trabajando desde la gestión, deberíamos pensar en nuestros sistemas de salud y en los sistemas, ya sea desde lo público, desde lo privado, orientados a esta nueva forma de entender la práctica médica. Y como el doctor Plevani no se queda, miren, se publicó hace el 4 de junio de este año este artículo, donde ellos evaluaron en 12 laboratorios
este indicador de medicina basada en valor. Encontré esta publicación hace 6 días exactamente y le escribí al doctor Plevani para que me la comparta y tuvo la gentileza de compartirme la publicación y por eso se las pongo aquí. Y este es un resumen básico de lo que tiene ese artículo, ¿no es cierto? Se evaluaron 12 laboratorios. eh, el target era llegar a un 100% de cumplimiento de los diferentes indicadores evaluados en esta publicación. El target más alto fue del 83%. Los targets más bajos son los que ustedes ven abajo, los mejores desempeños. Integración con LIS, GIS y sistemas de historia clínica, 94% de los participantes de estos laboratorios europeos. Participación en programas de control externo de la calidad o test de proficiencia, 94%. Eh, integraciones multiplataformas, 93%. ¿Cuáles fueron los desempeños más bajos? El lograr tener monitoreo sobre la forma en la que las muestras son mantenidas en verticalidad previo a su análisis, 23%. Monitoreo del impacto sobre monitoreo de cómo la información que generamos desde el laboratorio tiene un impacto sobre la decisión médica, 23%. Departamentos de diagnóstico integrado dentro de las estructuras donde están funcionando estos laboratorios, 42%. De tal manera que ese es el reto. Esa es la visión que les quería compartir yo el día de hoy, el contarles cómo debemos ir construyendo desde los laboratorios una visión nueva de integralidad con la parte clínica y con la parte de salud en términos generales para optimizar el uso racional de pruebas diagnósticas, para optimizar el uso de información masiva y de metadata que nosotros manejamos desde hace muchísimos años y cómo poner esa información a disponibilidad de los clínicos con una visión médica para que aporte a la toma de decisiones médicas. Y dejarles con esta frase, ¿no es cierto? El éxito en medicina en laboratorio no se mide por la cantidad de resultados emitidos, sino por sus aportes a la toma de decisiones médicas para la salud individual y colectiva. Porque claro, los valoratorios, que es esta imagen hecha con IA, muestra que cada vez los profesionales deberíamos ser más analíticos en el manejo de datos y cómo construimos y entregamos información. Yo no quería dejar pasar la oportunidad en vista de que es un evento que lo hacemos con Chile para rendir un homenaje póstumo a un amigo entrañable, al doctor Roberto Carboni, colega y amigo de muchísimos años con quienes compartimos las travesuras de la calidad y que nos ha dejado un vacío enorme en América Latina en los temas de calidad. Así que muchas gracias por su atención. Esta es la lista de referencias que hemos usado para levantar esta presentación y mi QR de mi LinkedIn si ustedes gustan contactarme. Muchísimas gracias nuevamente por la gentil invitación, Alex. Eh, Estos eventos siempre son importantes para construir y armonizar las cosas de quienes amamos la gestión de la calidad y la práctica médica. Muchísimas gracias, Claire. Eh, bueno, el cierre maravilloso que has hecho con este homenaje a Roberto eh, en nombre de Chile, te lo agradezco de corazón. Nosotros dedicamos uno de los foros, que fue justo el foro posterior a su fallecimiento, se lo dedicamos a Roberto, así es que te agradezco enormemente esta consideración que has tenido también para incorporarlo dentro de esta brillante presentación. Eh, Oye, mira, mientras tanto, sin duda por ahí, de lo que veníamos conversando durante la mañana, bueno, ¿qué vamos a hacer después de que tengamos el laboratorio automatizado? Bueno, este es el paso, creo yo. Agregarle, cuando nosotros decimos agregarle valor al trabajo que hacemos, no estamos hablando de ser, digamos, más simpáticos, de ser, digamos, más agradable el ambiente de trabajo, de ser a lo mejor más competitivos en lo económico con respecto a otros profesionales de la salud, sino que cuando hablamos de agregarle valor, realmente estamos viendo o estamos hablando de cuál es el real impacto que tiene nuestro trabajo en el laboratorio clínico en el resultado final del paciente, que es recuperar la salud del paciente.
Eh, y ese es el desafío que tal vez la automatización nos va a apoyar, nos va a ayudar, nos va a dejar más tiempo para realmente ser un agente de valor, como por ahí dijiste tú muy bien, el valoratorio, ¿cierto? Eh, pero no tenemos que tenerle miedo a esta automatización y a esta aparición de herramientas de inteligencia artificial, porque precisamente lo que nos van a ayudar es a que nosotros asumamos este rol como profesionales integrantes de los equipos de salud y podamos, como te decía, demostrar este valor agregado al trabajo que hacemos. Eh, no sé si por ahí vamos coincidiendo con el análisis. Sí, efectivamente, yo creo que ese es el reto que tenemos hoy. Hoy, ese es un diferenciador importante para la salud pública incluso. Eh, Tuvimos unas reuniones hace unos días con alguna gente de la Asamblea Nacional aquí en Ecuador para impulsar una ley cardiorrenometabólica que permita armonizar ciertas cosas para predecir el comportamiento de estas condiciones en la población desde la diagnóstica, desde los laboratorios de salud pública. Chile tiene maravillosos laboratorios de salud pública y creo que su sistema sanitario está muchísimo más armonizado que el de algunos países de la región y seguramente será un lugar donde en un futuro cercano tendremos la aplicación práctica y masiva de estos conceptos. Sí, y a propósito de armonización, yo les compartí ahí en el chat a nuestros participantes eh, el enlace para la IFCC, donde aparece el listado de los indicadores globalmente armonizados propuestos, porque ocurre mucho que en nuestros laboratorios, por ejemplo, por esta obligación de acreditarnos por los estándares nacionales del Ministerio de Salud, tenemos que generar indicadores. Y empieza, ¿cierto?, nuestra creatividad a desarrollarse de maneras inimaginables, ¿cierto? Cada uno elaborando, inventando indicadores, para ponerlo coloquialmente, ¿cierto? Pero que funcionan localmente, pero que no nos hace comparables con nuestro vecindario. Y en esto que tú mencionas muy bien, en esta página de la IFCC aparece un listado muy, muy interesante de indicadores propuestos, globalmente armonizados, que si bien es cierto, no vamos a tributar directamente a la IFCC, pero en algún momento nos va a permitir compararnos en igualdad de condiciones con la red. Así que se los dejé ahí en el chat. Sí, la recomendación es tratar de participar dentro de programas de benchmark. El programa de benchmark que auspicia la Asociación Latinoamericana de Patología Clínica desde Brasil tiene 156, 157 indicadores armonizados con IFCC y uno puede participar en uno, en cinco, en 10, en 15 o en todos. O sea, hay que comenzar a hacerlo y hay que comenzar a alimentar esta base para poder tener un patrón de comparación donde yo diga, mi tasa de error en muestras demolizadas es del 0,01%, estar mucho o poco. Y es curioso, yo recuerdo que cuando yo comencé a participar en este programa, yo estaba orgulloso de mi tasa de autoverificación, que era como del 65%. Y cuando entré al benchmark, resulta que estaba en el primer cuartil, entonces estaba muy abajo. Y claro, es curioso, lo que no se mide y no tiene con qué compararse, realmente es súper subjetivo. Entonces hay que entrar en esas metódicas. Sí. Para tranquilidad de todos, los que no pueden ver el chat, se los vamos a dejar también en este correo donde le enviemos el link a YouTube con el enlace a las presentaciones, también el enlace para completar la prueba, y ahí les vamos a agregar también estos enlaces, tanto de los estudios de indicadores de enfermedad eh, cardiovascular que mencionó Clever al principio, y también el enlace a los indicadores propuestos por la IFCC. Así que no teman que vamos a tener toda la información en los correos. Así que bien, pues perfecto. Estimado Clever, creo que hemos hecho una jornada extensa. Estuviste desde el primer momento junto a nosotros de Ecuador, después de ese triunfo histórico, tercera vez que un país latinoamericano le gana a Alemania. Así es que nos Sí, sí. representas ahí
a todo el continente. Date Y cuenta que yo trabajo para esta compañía que es alemana, no sabes, no sabes todo el ruido que hubo. así es Pero bueno, muy bien. que Muchísimas gracias, Alex, nuevamente a todos por su paciencia, por haber estado hasta estas horas de la mañana. Así que muchísimas gracias. Un fuerte abrazo a todos desde la mitad del mundo. muchísimas gracias, Clever.